Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón. El título del mensaje es Las bendiciones del quebrantamiento. Las bendiciones del quebrantamiento. Y quizás nosotros como que en el mundo como que quizás como que no concuerda una cosa con la otra. Poner juntos la palabra bendición y la palabra quebrantamiento. Pero sin duda, ¿verdad? La palabra del Señor nos muestra las bendiciones del quebrantamiento. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy en la palabra del Señor. Así que les invito a leer en el Salmo 147, versos 3 al 6. Y les pido que estén de pie, ¿verdad?, en reverencia a la palabra del Señor. Luego van a estar sentados. Pero vamos a leer Salmo 147, del 3 al 6. Y dice la palabra del Señor: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, mira todos estos hermanos, todas estas vidas que están aquí, Señor. Que tú les bendigas, Señor, que en este día, Señor, ninguno de nosotros salgamos de aquí sin ser impactados por tu palabra, Señor. Que ni uno de nosotros salga como entró, Señor, sino que podamos ser tocados, Señor, por tu palabra y te pedimos, Señor, que salgamos con el anhelo y el deseo de glorificarte y vivirla, Señor. No solamente escucharla, sino como dice tu palabra, Señor, ser hacedores de ella. Te pido que me cubras, Señor. Mira cada vida, cada corazón, cada quebrantado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues se pueden sentar. Un astrónomo científico, astrofísico americano se llamó Carl Sagan. Y él dijo lo siguiente, porque es que aquí fíjense en ese versículo 4 que leímos, dice: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres, refiriéndose a ese Dios que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Qué expresiones tremendas, pero nos muestran la Escritura, el Dios al que nosotros conocemos, el Dios al que le servimos. Y si todavía tú no le has entregado tu vida al Señor, quiera Dios revelarse y mostrarse a tu vida, ¿verdad? ¿Quién es ese Dios majestuoso? Este hombre, Sagan, dijo: si se utiliza la cifra más pesimista de estrellas del universo, se estima que hay unas 10 4 trillones de estrellas. Dijo él, en un pasado no sé tanto, ¿verdad? Dijo, si se utiliza la cifra más pequeña, pues mira, 10 4 trillones. ¿Qué son 10 4 trillones? Piensa en esto. Imagínate un 10 y añádele a ese 10 24 ceros adicionales. Eso es un número pesimista de las estrellas del universo que este hombre dijo hace bastantes años. Del mismo modo, dijo él, si se realiza la estimación más optimista, esa fuera la pesimista, ahora, si se realiza la más optimista sobre los granos de arena en las playas de la tierra, se llega aproximadamente a la misma cifra, dijo él. O sea, si de manera optimista, ¿verdad?, consideramos los granos de arena de la tierra, pues estamos hablando de 10 4 trillones también de granos de arena. Luego él dice, si nos quedamos con el valor más pesimista para las estrellas o el más optimista para los granos de arena en la tierra, es probable que en realidad hayamos incluso
haya incluso más estrellas en el universo que granos de arena en las playas de la tierra. El universo es un lugar realmente grande. Y es así, ¿verdad que sí? Sin embargo, ese universo tan grande que lo reconoce este hombre, dice la palabra de Dios que aquel que cuenta el número de las estrellas, sabe ese número, y a cada una de ellas las llama por sus nombres. Ese es el Dios al que nosotros servimos. El Dios creador del cielo y de la tierra, majestuoso, que todo lo sabe, que todo lo ve. Pero qué maravilloso es saber que no solamente ese Dios creador, bueno, majestuoso, que el mismo salmista habla de esta manera, conociendo las estrellas y todo eso, que ese Dios tan grande a la misma vez sea tan personal, que su corazón está con aquellos que están quebrantados, que con aquellos que están dolidos. Así es el corazón de ese Dios majestuoso y grande, que dice que sana el corazón quebrantado, que dice que venda sus heridas. Qué maravilloso el Dios al que nosotros le servimos. Yo estoy seguro que los que han conocido al Señor cada uno de sus días han experimentado ese amor de Dios, esa grandeza y majestuosidad de Dios, según van conociendo la palabra de Dios y van conociéndolo a Él, pero a la misma vez conociendo el amor inquebrantable de Dios por los suyos. Que no importa lo que nosotros podamos hacer, ni cuántas veces le podamos fallar, Él sigue amándonos y como Él dijo, amándonos hasta el fin. Y cuando nosotros vemos estos versículos, estos 4 versículos, ¿qué nos deja ver el texto allí entonces? Primero, y 3 cosas queremos, ¿verdad?, considerar en la palabra, en este texto que tenemos en el día de hoy. Primero, que habrá quebrantados de corazón. Siempre habrá quebrantamiento aquí en la tierra. 2, que hay un Dios majestuoso, creador, médico, ¿verdad?, que sabe y atenderá el corazón quebrantado y sanará y vendará, como dice ahí. 2. Y 3, que ese mismo Dios majestuoso, bueno, poderoso, ese mismo Dios también exalta al humilde y humilla al impío. Eso es básicamente lo que vimos allí. La realidad del quebrantamiento, la realidad de un Dios que está en medio de ese quebrantamiento y la realidad también de un proceso. O sea, hay una realidad, hay una solución que es el Señor, pero en el medio de ambas cosas hay un proceso que es lo que queremos en este día, sobre todas las cosas, entender también, ¿verdad? Primero, la realidad es que en este mundo, como dijo el Señor, en este mundo hay tristeza, hay aflicción, hay problemas, hay angustias. Eso es parte de esa realidad en este mundo. Y yo quisiera, porque siempre escuchamos esas palabras que dijo Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción, pero la Escritura está llena de esas verdades de principio a fin. Esto que estamos hablando de hoy, de esta realidad del quebrantamiento, de esta realidad de que hay un Salvador, hay un sanador, hay una solución para el corazón quebrantado, pero que hay unos procesos por los que nosotros tenemos que vivir. Eso es lo que nosotros vemos en la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que quisiera considerar algunos otros versículos, y no solamente lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Y vamos a ir, por ejemplo, a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Aquí el apóstol Pablo hablándole a esta iglesia en Tesalónica. ¿Qué estaba pasando allí antes de leer ese versículo? El apóstol Pablo quería ir a Tesalónica. Allí había una iglesia, él tenía el deseo de ir allá. Sin embargo, en el capítulo 2 nos deja ver que Satanás estorbaba esos planes y no pudieron ir. Y finalmente él estaba considerando pues enviar a Timoteo porque él no podía ir. Y es ahí, en ese contexto, que en Primera de Tesalonicenses 3:3, el apóstol Pablo dice estas palabras. Dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, o sea, lo que ellos están pasando. Nadie se inquieta por estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que para esto estamos puestos.
Y la Escritura, como nos dice en muchos otros lugares, pero hoy vamos a considerar otros versículos, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué le está diciendo él? Mira, esta tribulación, ustedes saben que estamos puestos para esto. Es que eso es lo que tiene que pasar. Eso es lo que ha pasado. La realidad de un mundo caído que por causa de Adán y Eva, ¿verdad? Que le dieron la espalda a Dios y toda la creación fue contaminada. Y las consecuencias de ese pecado, de una naturaleza caída, pasó a todos los hombres. Esa es la realidad en la que nosotros vivimos. Y él dice, para eso ustedes saben que estamos puestos para estas tribulaciones. Y fíjense, es interesante que en el mundo hay tribulación, hay angustia, hay problemas, se muere la gente, se enferma la gente te traicionan, te abandonan, llega la enfermedad, bueno, tantas cosas pasan en la vida, te despiden del trabajo, te botan del trabajo, el carro se te daña, todas esas cosas pasan. Sin embargo, para los creyentes hay algo más, además de todo lo que pasa a todo el mundo. Porque el creyente, además de porque eso lo viven los impíos, lo viven los creyentes, pero además el creyente es llamado también a una tribulación adicional que estamos viendo en estos textos. De pagar un precio por ser creyentes. Eso viene como parte de nosotros seguir al Señor. Eso no lo tiene el mundo. Lo tienen aquellos que deciden seguir a Jesús. Mira lo que le pasó a Pablo en Antioquía y en Iconio. Vamos a leer en Hechos 4:19, en este libro histórico, vamos a ver qué le pasó allí al apóstol Pablo. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Miren esto, le dieron una paliza a Pablo y lo apedrearon al punto que ellos mismos creían que estaba muerto. Así que imagínense las condiciones en las que se encontraba el apóstol Pablo. Versículo 20, pero rodeándole a los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. O sea que después que fue allá, que predicó, ¿qué hizo? Regresó. Y mira el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa es la realidad. Esa es la realidad del creyente, de que no solamente participa de los sufrimientos de este mundo difícil en el que vivimos y que siempre va a ser así, sino que además por ser cristiano, como dice la palabra, nosotros caminamos en contra de la corriente. Cuando hablamos de conversión, lo hemos explicado, es un giro de 180 grados y ya no caminamos como camina el mundo. Y eso se paga una consecuencia por eso. Pero uno ve lo que el apóstol Pablo le está diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Había un gozo con él, a pesar de que fue apedreado. ¿Cómo? Porque así es el amor de Dios cuando llega a nuestra vida. Cuando llega la vida de un hijo de Dios. Es lo que nosotros vemos en la Escritura. Ese amor nos impulsa a continuar, y lo que estaba pasando aquí. Él también, hablando a la iglesia en Roma, en Romanos 8:14, lean conmigo, también el apóstol Pablo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Pero mira lo que dice el versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuántas veces he escuchado
pastor, pero mira cómo está mi vida, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué? Y lo triste es que cuando no conocen la palabra del Señor, estas verdades que nos presenta la Escritura, muchas veces pueden ser engañados y abandonan la fe. O siguen congregándose, viniendo a la iglesia, pero su vida está muy lejos de ser una vida de victoria en el Señor y una vida referente como hijo de Dios en este mundo. Porque vive afligido con las cosas que pasan. Porque vive en una constante pregunta. Quizás no lo dicen abiertamente con la boca, pero todo el tiempo están pensando en eso. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué pasa esto? Pero la realidad es que la Escritura que nos presenta es que en este mundo hay aflicción, en este mundo hay tribulación, en este mundo hay quebrantamiento y siempre será así. Los hay para los inconversos y los hay para los cristianos, pero los cristianos tienen una copita adicional por servirle al Señor. Pero también la palabra de Dios dice, y me adelanto un poquito, pero también nos dice que el Señor ha vencido al mundo. Y lo que no tiene el que no conoce a Dios y camina en este mundo de tribulación, porque también se le muere la gente, también le pasan todos los quebrantos de esta vida. Lo que no tiene el que no conoce al Señor es que el cristiano aquí, que pasa también por esas cosas, pero el Señor está con él como prometió todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está el Señor. Ahí está Él siempre. Siempre. Y cuando esas palabras te susurren en el oído, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? Mejor pregúntate esto, ¿por qué no a mí? ¿Por qué a mí no me puede pasar eso? ¿Por qué a aquel se le puede morir el hijo y a mí no se me puede morir? ¿Por qué aquel se enferma y por qué yo no me puedo enfermar? ¿Por qué a aquel se le dañó el carro y a mí no se me puede dañar? Vivimos en un mundo totalmente contaminado por el pecado. Y el que venció el pecado es Cristo Jesús. Y los que están con Él, dice la palabra, que como Él venció, nosotros somos, los que están con Él, más que vencedores. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Imagínense este Señor diciéndole, pastor, ¿por qué? Porque Dios permite que yo esté en estas condiciones, o más bien, pastor, ¿por qué Dios permitió que mi papá muriera, o muriera mi mamá? ¿Por qué, Señor? Es verdad, pastor, que él tenía 109 años, pero ¿por qué murió? Parece un chiste, pero no lo es. La solución es Cristo, el Dios que sana, el Dios que escucha. Jesucristo dijo en Lucas 5:31 lo siguiente, y lean conmigo. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí está el corazón del Señor, con el perdido, con el enfermo, con el que está sin esperanza. Ese es el corazón de Jesús. Él no tenía que hacerlo. Y hay una canción que en algún momento compartiré con ustedes así, ¿verdad? Que eso es lo que dice el coro. Él no tenía que hacerlo. Él no tenía que morir. Él era perfecto, Él era santo, no había pecado en Él, pero nos amó. Y vio que no había un camino para el ser humano porque todos somos pecadores. Y Él decidió tomar nuestro lugar y con su muerte pagar el precio del pecado para que los que crean en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Aleluya. Pero Cristo ha hecho provisión. Mira, y tú
Tienes tu lucha con tus tribulaciones y tu pecado. Cada cual, y son diferentes. Pero imagínate lo que hizo Cristo, que en Él cargó el pecado de todos los suyos. En ese momento, en un momento dado dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Todos esos pecados sobre Cristo, soportando toda esa maldad, todos los asesinatos, violaciones, maltratos, abusos, mentiras, murmuración, todo eso sobre Él, para proveer un camino para los que no tenían oportunidad de ser salvos. Ese es el Señor que está con nosotros, que ese es el Señor que está ahí, que escucha, que está atento a nuestro clamor. Miren lo que dice Hebreos 5:8, un capítulo más adelante. Este versículo dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque hay alguna gente, claro, los que tienen el corazón entenebrecido o el corazón que todavía no de piedra, no conocen al Señor, a veces juzgan, mira, Dios está por allá. ¿Qué sabe Dios? ¿Qué entiende Dios? Qué desconocimiento del sacrificio de Cristo. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, refiriéndose a Cristo, con H mayúscula, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y yo quiero leerlo en una versión moderna, de traducción del lenguaje actual. Dice, aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Y aquí nos podemos confundir, porque sabemos que Cristo no pecó. ¿Cómo es que aprendió lo que significa obedecer, aprendió la obediencia? Pero lo que pasa es que Cristo no pasó de la desobediencia a la obediencia. Eso no fue lo que pasó con Él. Él aprendió la obediencia obedeciendo. Jesús no aprendió cómo obedecer. Él aprendió lo que involucra, lo que implica ser obediente. Eso es lo que dice el pasaje. ¿Y qué es lo que él aprendió? ¿A través de qué? De su sufrimiento. Así que Dios entiende. Increíblemente, porque nosotros somos todos pecadores, pero Él es santo. Nunca se halló pecado en Él. Imagínense lo que es tú sentir entonces la maldad. O sea, mire, el corazón de nosotros se nos sigue rompiendo aquí en nuestro país, aquí en Puerto Rico, con cada noticia que sale. Esa jovencita embarazada por su papá y esos sufrimientos y los otros jóvenes adolescentes que han asesinado. Todos los pecados, porque el Señor perdonó asesinos también. ¿Cuál es el más famoso? ¿Cuál es el asesino más famoso que Cristo perdonó? Pablo, que asesinaba a los cristianos. Todos esos pecados Él los recibió. La gente quiere estar con el cool, hacer más como que moderno, ¿verdad? Me gusta estar con los que son cool, tú sabes. ¿Cuántos aquí son cool? Vamos a ver, ¿cuántos? Ni uno. Está bien, se mantienen con calma, tranquilo. La gente quiere estar con el alegre, con el alma de la fiesta, con aquel, esto. Cristo no. Su corazón está con el afligido, con el quebrantado. El Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El Salmo 22:24 dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, lo oyó. Aleluya. Él es la provisión. No hay otro camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. Solamente Cristo. Ahora, la realidad de que hay quebrantamiento en el mundo, nadie puede despintar eso, desaparecer eso.
Eso es una realidad. La otra realidad es que por la gracia de Dios hay un Salvador, hay un sanador, aleluya. Hay uno al que podemos acudir, que viene en nuestro socorro. Pero les hablé de 3 puntos. El otro punto es que Dios utiliza un proceso entre esa realidad del mundo que vivimos y la solución. Ese proceso para los creyentes y para los cristianos. El Salmo 147:6 dice: Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Pero si nosotros leemos la Escritura de principio a fin, vamos a descubrir que humilde no es nadie. Somos todos pecadores. Claro, la palabra dice que el Señor está buscando, ¿verdad? Y está cerca, su corazón es del humilde y el contrito. ¿Pero a qué se refiere? Se refiere a aquellos hijos de Dios que se han puesto en sus manos en ese proceso y Dios ha trabajado con ellos. Porque humildes en nuestra propia justicia no somos. Al contrario, por eso es que es un proceso, porque cuando nosotros llegamos al Señor, Dios tiene que empezar a trabajar. ¿Tú sabes con qué es lo más grande? Nuestro orgullo. Porque nosotros hemos crecido como, ¿verdad? Somos el centro, es lo que yo quiero, es lo que a mí me gusta. Yo estoy sentado en el trono. Y cuando venimos al Señor, el cristiano que desee permanecer así va a sufrir. Porque va a pagar las consecuencias de vivir en desobediencia. El Señor no comparte su gloria con nadie. El Señor no comparte su trono con nadie. Si nosotros queremos vivir esa vida que Dios ha diseñado para nosotros, Él tiene que ser el Señor de nuestra vida y tiene que estar sentado en el trono de nuestra vida. Es lo que dice el Señor. Y cuando eso pasa, no solamente Él es glorificado en nuestra vida, sino que nosotros podemos vivir la vida que mejor se puede vivir aquí en la tierra, aún en medio con la realidad de que vivimos en quebranto todo el tiempo. Jeremías 18, del 1 al 6, nos da una imagen hermosa que se han hecho cuadros, han hecho muchas cosas, han hecho películas. Pero mira qué hermoso lo que dice allí la palabra. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y esa es la realidad. Cuando nosotros venimos al Señor, comienza un proceso de Dios formando el carácter de Él en cada uno de nosotros. Y eso implica quebrantamiento. La herramienta para doblegar este orgullo es el quebrantamiento. Y allí en Jeremías te está hablando de eso, como Él tiene la potestad de hacer con esa masa de barro, representándonos a nosotros como Él quiere. Y si tiene que rompernos, nuevamente Él lo hace. Pero es la mejor vida que nosotros podemos vivir. La mejor. Dios está más interesado en hacerte a ti santo antes que hacerte feliz. Tenemos unas promesas gloriosas de una vida sin problemas, sin enfermedad, sin llanto. ¿Dónde es eso? Aquí. Es en la vida venidera para los hijos de Dios. Aquí no. Aquí Dios quiere formar su carácter en ti y usarte como un instrumento de bendición. Tristemente hablando, hay muchas iglesias que se han alejado de esto, que inclusive predican todo lo contrario, que predican el reino aquí en la tierra. Por eso es que las iglesias de la prosperidad han encontrado tanto y tanto auge en la gente, porque lo que hace la prosperidad, ese falso evangelio de la prosperidad, es que exalta el orgullo del hombre, el anhelo de las personas. Totalmente contrario a la palabra del Señor. Dios es bajado del trono y lo ponen en un estante en cualquier lugar, como si fuera un amuleto, para que dé lo que yo quiero. O sea, es un Diosito que hace lo que yo quiero. Pero eso no es así. El único camino a la santidad es a través del quebrantamiento. El único camino para vivir esa vida que Dios quiere es a través del
quebrantamiento. Mira lo que dice Isaías 57:15. Lean conmigo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Qué hermoso eso! Pero si por naturaleza nosotros estamos sentados en el trono, somos orgullosos, pues entonces viene ese proceso para quebrantarnos y llevarnos a la humildad. Yo recuerdo recién convertido, pues siempre a mí me ha gustado hablar así con la gente y al frente y siempre, ¿verdad? Pues me convierto jovencito, 18 años y ya rápido, ¿verdad? Como que eso está ahí, claro, el orgullo. Y voy donde el pastor Gabriel, era el pastor de jóvenes en aquel entonces, Gabriel Prada, y yo voy donde él, ¿verdad? Con cara de humilde y cara de santo. La cara santo, 101, es ustedes suben las cejas así como... Así que voy con cara de santo, donde él y le digo, Pastor Gabriel, aquí yo estoy, quiero servir al Señor en lo que sea, ¿verdad? Cuente conmigo. Claro, yo estaba pensando en dirigir devocionales o ver rápido en los lugares de reconocimiento. Pastor Gabriel, un hombre de Dios, identifica rápido ese orgullo, ese gusanito, como dice el pastor ahí, lo identifica y con mucho amor me dice, qué bueno, Joel, que tú tienes ese deseo de servir. En ese tiempo, estamos hablando de 1986, octubre, septiembre de 1986, y estábamos terminando aquí este templo. Estábamos allá terminando este templo para mudarnos, que finalmente comenzamos aquí en enero del 87. Pues estábamos en ese tiempo. Pues me dice, qué bueno, Joel, que tú quieres servir al Señor. Mira, Joel, yo tengo algo para ti. Y yo, hay que poner tantas sillas allí en el templo nuevo. Hay que poner sillas y sillas y sillas. Así que puedes ir todos los días si tú quieres a poner sillas. Y yo, amén. Claro, no piensen que es poner sillas como estas. Yo sé que aquí se han quedado como, porque no entienden cuáles eran las sillas que había aquí. Las sillas que había aquí eran de teatro, de cine. Eran del cine Santa María. Entonces, eso era una butaca, que eso iba, ¿verdad? Cada pata tenía 4 rotos que tú tenías que hacer un taladro para ponerse el tornillo. Entonces, aquí no estaban estas losas, esto era un cemento, pero ese concreto armado ahí lo hicieron en el 1388. Eso estaba duro de verdad. De hecho, había alguna silla que lo único que tenían era un joto, que olvídate, le pusieron un tornillo, olvídate. Gracias a Dios nadie se cayó. Pero aprendí. Y eso es algo simple, insignificante, hay cosas más serias. Pero aprendí. Perdóname, Señor. Miren, vamos a leer en Juan 12:24, una comparación que quiero hacer con este tema y lo que dijo Jesús aquí en el Evangelio de Juan 12:24 y 25. Él dijo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, está hablando Cristo, ¿verdad? Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y después dice, el que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Ok, sabemos que él está hablando de la salvación. Sabemos que él está hablando de la necesidad de que él tenía que morir. Era parte de los propósitos para que se pudiera alcanzar la salvación. Él tenía que morir, pero también está hablando de la necesidad de que entonces con su muerte y resurrección, cómo habría un fruto de crecimiento como ha habido, ¿verdad? Y el versículo 25 también nos implica lo mismo. O sea, los que aman su vida más que a Dios y al reino del Señor, ellos creen que están salvando su vida, pero la realidad es que la están perdiendo.
versus aquellos que entregan, entre comillas, su vida, rinden su vida, la han salvado. Pero también podemos utilizar esto para comparar lo que implica ese proceso en nuestra vida también. El apóstol Pablo, por ejemplo, también decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, todo cristiano está en un proceso de, fíjate esto, los inconversos están muertos espiritualmente. El Espíritu Santo da vida y entonces reciben la vida espiritual y pueden creer y rendir su vida al Señor y servir al Señor. Pero entonces ahí comienza otro proceso de llevarnos a la muerte. Ahora, no se me pierdan, de llevarnos a la muerte, ¿qué? A la muerte de nuestro yo, a la muerte de nuestro orgullo, ese proceso. Y si utilizamos estos versículos en esa analogía, pues entonces lo que estamos hablando es que es necesario que tú quieres llevar fruto, yo quiero llevar fruto, queremos vivir la vida que Dios quiere, sobre todo en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Yo quiero serle fiel al Señor, yo quiero honrar al Señor. Pues mira, la manera es muriendo. Y el que muere a su yo, a su orgullo, ¿qué pasa? Lleva mucho fruto. Tu quebranto será tratado si te acercas a la sala de intervenciones que Él abrió, aleluya. ¿Por qué nosotros somos quebrantados? Dios tiene que romper ese orgullo. Se me parte el corazón cuando escucho con bastante frecuencia. Y estamos aquí para escucharlos y servirles. Pero cuando veo creyentes y veo cristianos que pareciera que han perdido la esperanza. Que ven el quebrantamiento, pero no ven la bendición del quebrantamiento en el proceso. Y lo que Dios quiere trabajar. Porque hay bendiciones en el quebrantamiento. Mire, yo recuerdo a una vida, a un cristiano, que cuando alguien se enfermaba, estaba enfermo, estaba así, en una condición fuerte, ¿verdad? De muerte, o sea, situaciones bien difíciles. Yo, ¿verdad? Llegué a ver, ¿verdad? Este cristiano que fíjate que eso responde a una doctrina, a una teología que es incorrecta. Que es esta teología como que el creyente no puede llorar. ¿Por qué? ¿Cómo es que no puede llorar? Jesucristo lloró. ¿Verdad? En uno de los versículos más cortitos, ¿verdad? Él dijo, nosotros, ¿verdad? La palabra dice Jesús lloró, precisamente cuando vio a Lázaro que había muerto y a las hermanas y todo eso. Así que, ¿cómo que el cristiano no puede llorar? Lo que pasa es que el cristiano llora distinto al impío. El impío llora sin esperanza. El cristiano llora en esperanza, pero llora también. Así que Dios está en ese proceso ahí, ¿verdad? Trabajando con nosotros, en medio de esa situación. Charles Stanley dijo, y vamos a leerlo ahí, quiero que lo lean conmigo. Lo que dijo Charles Stanley, lo quiero citar. Vamos a ver cuando me lo pongan por ahí. A los únicos que el mensaje del quebrantamiento les parece atractivo son a aquellos que desean lo mejor de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Dios está más involucrado en el proceso de transformar nuestros deseos que en el de darnos lo que deseamos. Tremenda cita, la pueden dejar ahí. Hablando de lo mismo, lo que necesita ser quebrantado para ser entregado al Señor. En Juan 15, Jesucristo, en un versículo, en la segunda parte del versículo dice, pidan todo lo que quieran y les será hecho. ¿Han escuchado eso? Pidan todo lo que quieran y les será hecho. ¿Lo dice eso la palabra, sí o no? Sí, pueden confiar en mí, sí, lo dice. ¿Okay? Lo dice, pidan todo lo que quieran y os será hecho.
Pareciera que eso es un cheque en blanco para todo, ¿verdad que sí? Y los que tergiversan la escritura y no utilizan el contexto y quieren mentir, hacen esas cosas y no consideran todo. Pero esa es la segunda parte del texto. Pidan todo lo que quieran y les será hecho. Pero la primera parte en Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Porque cuando el Señor trabaja con nosotros, entonces nuestros deseos se van alineando a los deseos del Señor. Eso es lo que pasa. O sea, en la medida que nos sometemos y entendemos esos procesos, Dios está trabajando conmigo. Él está, cuando eso ocurre, entonces nos alineamos a la voluntad del Señor. ¿Y qué pasa? Cuando eso ocurre, la respuesta es sí. Porque pedimos para glorificar al Señor. De hecho, el próximo versículo, Juan 15:8, dice, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que vemos cómo en ese proceso, después, ¿cuál es el fin? Que Él sea glorificado, como llevando mucho fruto. Llevando mucho fruto. Una realidad del quebrantamiento, una realidad de un Dios que está ahí, otra realidad de unos procesos. Y cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, mire, he conocido también tantos hermanos glorificando al Señor en su vida con tribulaciones increíbles, increíbles. Pero es común escuchar en esos hermanos lo siguiente: Dios es bueno siempre. A veces te dicen, no puedo entender lo que está pasando. Y eso es entendible, nosotros no vemos todas las cosas. Pero aunque no entiendan las cosas, dicen, Dios es bueno siempre. Estos días murió nuestra hermanita, Elsie Bernier. Está con el Señor gozándose allí. Yo no sé si le está leyendo poesías y cosas, pero recuerdo cuando encontró a su hijo muerto en su casa. Yo fui allí. Y entre lágrimas y el dolor decía, Dios es bueno, pastor. Dios sabe todas las cosas. A las 2 semanas muere su otra hija. En unas circunstancias extrañas. Imagínense, arrancamos el pastor y yo arrancamos para allá, y ese corazón dolido, imagínense. Pero aún en medio de eso decía, el Señor es bueno siempre. 3 perros la atacan. Ella tenía como 90 años cuando eso, no sé. Le toman 100 y pico de puntos, no recuerdo cuánto. Dios es bueno siempre. La paz del Señor. ¿Por qué? Porque claro, está el quebrantamiento, eso no lo despinta nadie, pero han podido conocer a ese Dios que conoce cuántas estrellas hay y que conoce el nombre de todas las estrellas. Y saben que no solamente es ese Dios grande y poderoso, sino que ese Dios es su amigo. Ese es su Dios. Ese es su papá, que está conmigo y que nunca nos va a abandonar. Esa es la vida victoriosa que Dios quiere para ti. ¿Cuántos quieren esa vida victoriosa? Ok, pues, ¿y cuál es el camino para esa vida, para llegar a esa vida victoriosa? El quebrantamiento. Pues puedo preguntar también, ¿cuántos quieren ser quebrantados? Tienen que ser los mismos. Los mismos que quieren la vida victoriosa. Y la vida referente para la gloria del Señor. Tienen que ser los mismos que están dispuestos a entrar en el quebrantamiento. Porque ese es el medio que el Señor utiliza para llevarnos a esa vida. Carl Sagan, ¿verdad? El astrónomo y escritor que les mencioné, que habló sobre los 4 trillones y todo eso. Antes de morir dijo lo siguiente, escucha bien, dijo, no hay nada que tenga que hacer un creador y por tanto cualquier persona capaz de pensar
debería admitir la inexistencia de Dios. Ese mismo hombre que estuvo expuesto a toda esa grandeza del universo y que fue impactado por la grandeza del universo, no podía creer que hay un Dios. Su esposa dijo, después que él murió, su esposa dijo, Carl no quería creer, él quería saber. El problema es que el reino de Dios y la salvación es por fe. Es necesario creer, no saber, no es por tu conocimiento. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que sin fe es imposible creer a Dios. Pero damos gracias a Dios por ese regalo que Él nos ha dado. Yo te digo eso porque si estás aquí, este mensaje es para la iglesia, pero este mensaje también es para ti si tú no te has entregado tu vida al Señor. Porque vienen esos cuestionamientos, ¿verdad? De ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el quebrantamiento? Bueno, en general en el mundo por causa del pecado. A veces Satanás, que es el padre de mentira, nos engaña y nos hace creer que los que están a los lados de nosotros no sufren tanto como nosotros. Porque a lo mejor tú lo ves, tiene su buen carrito, tiene esto, vive aquí, vive allá. Y entonces esa persona mira para allá, aquel como vive. A lo mejor hasta ni le sirve al Señor. Mira ese impío como vive, mira cómo yo estoy aquí. Porque no sabemos, pero escucha bien, todo el mundo tiene que enfrentar un mundo de quebrantamiento. No te creas. Todos. Los inconversos y los cristianos. Los inconversos como parte de un castigo por el pecado. Los hijos de Dios tienen que sufrir como parte de un proceso de Dios trabajando y formando su carácter en sus hijos. Porque los amas y son suyos. Aleluya. Y Él no se cansa de sus hijos. Y completará, dice la palabra, la obra en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dan gracias al Señor por eso? Recuerdo cuando en 1986 estaba en un culto escuchando, no recuerdo el mensaje, pero sé que eran palabras así, de cómo Dios me amaba, cómo el pecado me había separado de Dios, cómo no había oportunidad, cómo yo no podía entender las cosas de Dios porque estaba muerto espiritualmente, pero que Dios abrió un camino en Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, que hay esperanza, que Él es real, que Él ha transformado millones y millones de vidas a través de la historia y lo sigue haciendo, aleluya, hasta que se complete un número y venga a buscar a su iglesia. Y por su gracia pude entender eso. Y recuerdo que pasé, estaba en muletas. Y Dios ha sido tan bueno cada día. El perdón, la gracia. Dios trabajando con uno. Trabajando con el orgullo de uno. Con las cosas de uno. Porque eso no termina. Hasta que Cristo venga nos muramos. Pero qué maravilloso es el don del perdón y la salvación que Cristo nos da. Amén. ¿Cuántos han recibido eso y se han gozado y dan testimonio y dan gloria al Señor y dan un aplauso porque Él vive? Si tú no puedes ver estos procesos, acércate. Estamos a la orden. No vas a encontrar un juicio aquí porque todos estamos en el mismo bote. Pero puedo ayudarte. Podemos ayudarte. Vamos a la palabra, vamos a ver qué Dios está haciendo en tu vida. Pregunto aquí si hay alguien que nunca le ha entregado su vida al Señor y el Espíritu Santo ha hablado a su vida y reconoce estas verdades simples, ¿verdad? Que Dios te ama, que te ha amado con amor eterno, como dice la Escritura, pero también dice la palabra que nos hemos alejado de Dios por causa del pecado. Que justo no hay ni un uno, todos somos pecadores. Por eso es que no hay una relación con Dios. Por eso es que no podemos experimentar esa vida
Ah, no, que yo voy a la iglesia. Es que no es por ir a la iglesia. No, pero yo hago cosas buenas. Es que no es por hacer cosas buenas. Es por creer en el Hijo de Dios. Y a los que creen en Él y les reciben, entonces esos son hechos hijos de Dios. Y participan de la salvación. Así que tú eres pecador, Dios te ama. Hay un solo camino que es Cristo. No es ir a la iglesia, no es repetir ceremonias, rituales, oraciones. Es un cambio de corazón que ocurre cuando creemos, nos arrepentimos y creemos en Él. Y dice la palabra que no solamente es necesario entender eso, sino tomar una decisión. Él murió públicamente. Y por lo que dicen, Cristo no murió tapado. Lo crucificaron allí desnudo. Pasó esa vergüenza por amor a los suyos. Así que nos quitamos del medio la confesión. Pero a los que lo hacen, dice la palabra, y lo hacen de corazón, hay vida eterna para ellos. Ciertamente, pisar la primera loseta nos salva, levantar la mano nos salva, pero ese corazón arrepentido que dice, Señor, perdóname, a ese el Señor lo escucha y Dios obra ahí. Así que pregunto si habrá alguien que ha entendido esas verdades y hoy dice, Señor, perdóname, rindo mi vida a ti. Perdona mis pecados, Señor. No quiero salir de aquí. Sé que me estás llamando, Señor. Sé que soy pecador, sé que soy pecadora, que necesito, Señor. Recíbeme, perdóname. Y lo hace públicamente, simplemente levantando su mano, que yo quiero orar por ti. ¿Habrá alguien? Dios los bendiga, Dios los ama, son especiales para el Señor. ¿Habrá alguien más? Pueden bajar su mano. Esto es una decisión por convicción. No, pueden haber sentimientos involucrados, pero no es por sentimientos ni emociones. Yo les digo eso porque a veces las personas piensan, no, cuando yo escuche una voz o se me paren los pelos, cosas así, no, es una convicción. Mi oración fue posiblemente la oración más pobre que, ¿verdad? Yo no sé los demás, pero mi oración fue bien pobre, mi oración que le hice al Señor aquel día, en octubre del 86. Yo le dije, Señor, si tú eres real, cambia mi vida. Pero estaba ahí, arrepentido, postrado, y eso lo escucha el Señor. Así que si tú estás aquí y has estado luchando con esa verdad y sabes que el Espíritu Santo te está llamando, hoy es el mejor día para rendirte a Él. Así que levanta tu mano si quieres rendir tu vida, pedirle perdón al Señor y entregarla a Él. Dios te bendiga, Dios los bendiga, Dios los ama. Dios te bendiga, Dios te ama. Eres especial para el Señor. Si hay alguien más, hoy es día de salvación. El Señor está aquí como Él prometió. Como Él dijo, el que en mí viene yo no le echo fuera. Habrá alguien más que hoy reconoce que el Espíritu Santo lo está llamando y dice, perdóname, Señor, rindo mi vida. No te preocupes por lo que viene. Uno dice, pero es que yo no sé qué va a pasar. No, el Señor se va a encargar. Tú simplemente ríndete al Señor. Habrá alguien más que hoy rinde su vida. Es la decisión más importante. Y Dios te ama. Y en mi corazón tengo la convicción de que hay más vidas aquí que están luchando. No luches, ríndete. Él te ama. Él te ama. Es la decisión más importante y mejor que puedes tomar. Habrá alguien más que hoy entrega su vida, sus pecados. Y lo hace públicamente levantando su mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Habrá algún hijo de Dios, alguna hija de Dios? Yo digo hijo de Dios, hija de Dios, porque ya le entregó su vida. Y cuando tú le entregas tu vida al Señor, eres hijo o eres hija para siempre. Si esa decisión fue de corazón, es para siempre. Pero es posible que te hayas alejado como el hijo pródigo. Eso ocurre también. Y hoy en este mensaje, entendido, es posible que te hayas alejado porque sufriste, pasaste quebrantamientos. Qué maravilloso sería hoy regresar a casa, a tu casa, a la casa del Padre, y reconciliar tu vida con el Señor. ¿Habrá aquí algún hijo de Dios, alguna hija de Dios que hoy reconcilia su vida con el Señor y regresa a casa? Y levanta su mano para orar por ti. Dios los bendiga. Dios los ama. Dios los ama. Nos gozamos de que hayan regresado a casa. ¿Habrá alguien más que regresa a casa? Que dice, Señor, aquí me he alejado, Señor. Pero el Señor no te va a preguntar. Él te va a recibir.
con los brazos abiertos. ¿Habrá algún hijo de Dios, alguna hija de Dios que se alejó de sus caminos y hoy regresa a casa? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo sé que uno dice, ay, pero qué vergüenza. No, vergüenza le da al diablo. Nosotros nos gozamos y aplaudimos al Señor por la decisión que tú has tomado, ustedes han tomado. Así que todos los que levantaron su mano, por favor, pasen por aquí. Queremos celebrar y queremos orar por ustedes. Pasen por aquí, Dios les bendiga. Ustedes también pueden venir, los esperamos, no se preocupen. Sí, y traigan lo que sea, pero vengan por ahí. Si hay alguien más que no levantó la mano, pero sabe que el Espíritu Santo le está llamando, el Señor le está llamando, ríndete y ven. Habrá alguien más que se levanta y viene aquí. Dice, Señor, perdóname. Alguien más. Alguien más. Freddy va a pasar por aquí, uno de nuestros ministros aquí, y orar por ellos. Damos gracias. ¿Cuántos dan gracias al Señor por estas vidas? Dios les ama, Dios les ama, Dios les ama, Dios les ama, Dios les ama a cada uno de ustedes. No sé cuáles son las situaciones que están viviendo, pero el Señor les ama. Y como dice su palabra, el que Él viene no lo deja fuera. Él es fiel, Él no los abandona. Así que ellos van a estar orando por ustedes, pero yo quisiera que elevemos una oración por todos. Así que, iglesia, vamos a orar por ellos. Padre, te damos gracias por estas vidas que hoy rinden su corazón a ti, Señor. Te pedimos que los bendigas. Tú conoces los que están entregando, los que se están reconciliando, Señor. Tú conoces cada situación, Padre. Bendícelos, Dios mío. Tú conoces, Señor. Nos unimos aquí, Señor, simplemente clamando, Padre, por tu intervención en sus vidas. Y que si nosotros podemos ayudar como iglesia, nos permita, Señor, también poderles ayudar. Gracias, Señor, por ellos. Si hay alguien más, Señor, tráelo. Eso está tan fuerte en mi corazón. Tráelo, Señor. Permite que podamos ayudarlos, Señor. Gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hermanos, antes de que se vayan, ellos están orando por ahí. Antes que se vayan. ¿Cómo tú vas a vivir estos tiempos que el quebrantamiento está tocando la puerta todos los días? ¿Cómo tú vas a vivir? ¿Vas a poder ver la mano de Dios en eso, en ese proceso? Pastor, pero duele. No, yo sé que duele. Pero yo sé quién es el Dios que está contigo también. Así que déjate cargar por ese Padre amoroso. Amén. Los hijos de Dios, dijo Jesucristo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Señor es el que transforma y convierte. Por eso es que dependemos de Él y clamamos para que toque tu vida. No es un velo del templo, es el velo de nuestro propio corazón.